que lo dejan a uno sorprendido. Yo quiero exaltar el nombre del Padre porque hizo algo conmigo en mi trabajo que me dejó sorprendido. La noche de la vigilia tuve la oportunidad de compartirlo con los hermanos que estaban aquí, pero quiero extenderlo a todos los hermanos, porque lo que pasó fue algo en lo que de verdad veo uno glorificado el nombre del Padre. Diciembre es un mes para los trabajos seculares y de ventas y lo que tiene que ver con todo esto. Es un mes muy importante, es uno de los meses más comerciales del año para las empresas que trabajan con ventas y servicios. Es algo muy fuerte y conmigo empezó a suceder algo muy especial durante todo el mes de diciembre, y fue que por primera vez en la historia de esa empresa en la que yo trabajo, era 15 del mes y había un empleado que no había vendido absolutamente nada, y ese era yo. Y yo tenía mucha pena, yo tenía vergüenza. El jefe el día 15 se me arrimó y me dijo que qué le pasaba, que qué me pasaba, que tenía problemas. Y yo no estaba ni angustiado ni preocupado, yo como que no me enfoqué tanto en eso. Y yo le decía a él, pues no sé, no me caen las ventas. Y todos ya llevaban 10, 15 de las 35 que había que hacer. Y yo era el único en ceros. Ni siquiera los otros meses que no son comerciales, uno iba al 15 ya por 6 ventas, 7 ventas, yo en ceros. Tanto que mandaron un correo por allá de Medellín que decía, ¿qué pasa con estos asesores de esta regional? Y iban los nombres y por allá estaba Wilson López Pérez. ¿Qué pasaba? Que son antiguos, que saben vender y en ceros. Y yo puse eso en las manos de Yahweh. Yo le dije al Padre, Señor, ayúdame, solo tú puedes ayudarme, pero mi preocupación era otra. Habían citado a una reunión en la cual iba a estar un jefe que hace tiempo, que no nos conocía aquí en Armenia, era un jefe muy importante de esa empresa. Y había una visita ahí como de fin de año para despedirse y para dar agradecimientos y no sé qué. Y en mi corazón se creó una carga como de direccionémosle el agradecimiento al que se la merece, y estos compañeros míos tienen que saberlo. Y entonces yo empecé como a preparar el camino y le dije a mi jefe, le dije, yo quiero traer mi guitarra y hacer algo especial ese día. Él me dijo, listo, hágale, chévere, como hacer algo diferente. Efectivamente ese día llegué a la oficina con la guitarra. El jefe dijo unas palabras, el pluma blanca ese que vino dijo otras palabras, y ya luego cuando me miraron, cogí yo mi guitarra, me senté, había 40 personas ahí más o menos, entre asesores de cajas y los jefes, y entonces yo les dije unas palabras. Yo les dije que no recuerdo, pero yo les dije algo como que si no son todos, la mayoría de aquí creen en Dios, les dije yo ahí, y de la forma como ustedes le llamen, como ustedes le digan, direccionen este momento y enfóquense este momento en agradecerle a Él porque estamos aquí, porque tenemos vida. Y dije un poco de cosas de esas que hacen que la gente como que reaccione porque son desagradecidos. Les dije, direccionenle esto en este momento a Él, como sea que le digan. Y yo les dije, yo en mi lugar le voy a decir cómo se llama y su nombre es Yahweh. Entonces había unos que miraban, hay muchos que ya saben porque les he dicho, pero me miraban así como raro. Entonces yo agaché la mirada y les decía, su nombre es Yahweh, fue el nombre que Él escogió para Él, los otros nombres lo inventaron los hombres, así que yo prefiero dirigirme a Él con el respeto que Él se merece porque es el creador de la vida. Yo dije un poco de cosas y les dije, su nombre es Yahweh, así como vamos a darle agradecimiento al que ustedes conocen como Jesucristo, pero que su nombre es Yahshua HaMashiach. Yo volví a agachar la cabeza y les dije un poco de cosas ahí referente a eso, y les dejé la inquietud porque es necesario hacerlo. Inmediatamente les dije, yo imprimí unas hojas con una canción que llevé ese día, esta de no tengo nada para ofrecer. La llevé, se las imprimí, se las pasé y les dije, les paso la hojita con dos propósitos: uno, para que no me miren porque me ponen nervioso, y la otra para que la canten conmigo. Y arranqué con la guitarrita, empecé a tocar, a cantar. Le dimos con 4 vueltas a la canción. Cuando íbamos en la tercera me pude dar cuenta que todos estaban cantando a todo pulmón, y eso fue muy gratificante. Pero más especial todavía fue
cuando terminé de cantar, terminé con una oración de agradecimiento a Yahweh en el nombre de Yeshua. Yo tenía toda la libertad de orar en el nombre de Yeshua ahí. Y terminé, y cuando les dije los quiero mucho, bendiciones para todos, y me paré, me di cuenta que habían 5 compañeros que estaban llorando y estaban con esa cara roja. Y para mí fue muy gratificante eso, porque yo puedo saber, identificar que Yahweh tocó el corazón de esas vidas. Y fue muy gracioso porque me fui para mi puesto, guardé la guitarra. El primero que me abrazó fue el jefe, el otro jefe, el que había venido a visita. Me dijo: uy, Wilson, qué bendición. No sé si será creyente o no, a su manera, pero me dijo: qué bendición. Yo me sentía así como nervioso, como avergonzado. Bueno, no avergonzado, sino con esa pena de pánico escénico, ¿sí? Esa. Cuando empiezan a venirse los que estaban llorando y me abrazaban, 3 mujeres y un hombre me abrazaban y me decían, me hizo llorar. Yo le dije: no diga eso, vean, fue él el que le está tocando el corazón para que usted cambie ese estilo de vida y lo escuche y se acerque a él. Y que agachaban la cabecita y me decían: yo quiero que me abrace, y los abrazaba y les decía: Señor, lo amo mucho. Y el último fue un muchacho también, llegó así secándose las lágrimas, y es un muchacho que, por lo que hemos podido conocer, ha sido de una vida muy dura, medio gamín, y de hacer muchas cosas y de vivir muchas cosas, y no me dijo ni una sola palabra, solamente se me echó encima y me abrazó. Cuando lo abracé, yo le dije que el Creador lo amaba mucho. Le dije: Yahweh, el Creador lo ama mucho y quiere cosas mucho mejores para su vida. Se llama Brian, me acuerdo de Males. Yo le dije: el Yahweh tiene muchas cosas muy bonitas para usted. Y pronto se le salieron unas lagrimitas sin ninguna sola palabra. Y lo abracé y se fue. Y así quedaron las cosas. Se fue. Y eso para mí fue una cosa impresionante. Yo sentía mucho agradecimiento con Yahweh, con mis ventas en 0, pero sentía que había cumplido la meta. Era un sentimiento bien extraño. Y entonces el jefe, pues ya al otro día normal, los correos van y vienen, pilas con las ventas, no sé qué. Y en una semana fue una cosa loca, porque en una sola semana cumplí al 100% la meta de ventas. Incluso me le pasé a los que habían arrancado súper bien. Tanto así que a esa siguiente semana, eso fue un sábado, al sábado siguiente, el jefe de la reunión de apertura dijo, en sus palabras, uno no lo recibe del hombre, pero él dijo: quiero felicitar a Wilson. Y todo el mundo: ¿qué pasó ahí? Si saben que él es el malo del mes. Porque hoy falta una semana para que termine el año y él ya cumple al 100% la meta. Y todos hicieron así, porque sabían, yo ya les había dicho: ayúdenme, venga, tiren algo, dejen pasar algo, porque llevaba buenas ventas. Y todos: ¿qué? Y me miraban y decían: no lo puedo creer. Y tenían la libertad y la seguridad de cada que me decían algo, yo les decía: vean, el Padre Celestial me puso las ventas, vean, Él fue el que me trajo a los clientes. Y decían: no lo puedo creer, si ustedes estaban ceros, sí, pero Él me ayudó a vender. Y fue una bendición, porque yo no me enfoqué en las ventas. Hay veces en los que uno se enfoca en las metas seculares. Uno se enfoca en cosas que quiere alcanzar y que quiere lograr, y a veces olvida lo que es importante, que es ser luz en medio de las tinieblas, que es ser embajador de su reino, que es ser ejemplo, ser testimonio, una cantidad de cosas que son realmente importantes. Cuando uno se logra enfocar en eso ahí sí, como se dice, por pura bondad de Yahweh, y en carne propia nos permite vivir ese tipo de experiencias. Y ellos se fueron con la idea clara de que a mí el que me ayudó fue Yahweh. Porque eso fue, sí, y una de ellas lo dijo: Will, eso es un milagro. Y yo le dije: sí, es un milagro, porque yo no soy súper comercial. Hay personas que son muy buenos comerciales, yo no, pero Yahweh lo hizo, porque quité mi mirada de la meta secular que tenía y me enfoqué en la meta espiritual que tenía. Y es una meta que tenemos todos y cada uno de nosotros. Así que yo quiero pedirle que le demos un aplauso a Yahweh, porque Él se glorifica. Él se glorifica. Para mí lo más satisfactorio no fue cumplir la meta de ventas, sino fue que hubiera podido quedar esa semilla ahí. Es una semilla que uno sabe que dará fruto en algún momento, y bendito sea el nombre de Yahweh. Yo quiero pedirles que me acompañen, por favor, al libro de Mateo,
Mateo o Matillajo. Capítulo 6. En el verso 5. Dice: en aquel tiempo dijo Yeshua a sus estudiantes, a sus talmidim: cuando ustedes oren, no alcen la voz y no sean como los tristes hipócritas que buscan de orar en las sinagogas, en las quejilot o en las esquinas de los patios, y oran con habla altisonante para que los oigan y los alaben los hijos de hombre. Ciertamente les digo que ellos ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores, ve a tu cuarto, ve a tu lecho, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Abba, a tu Padre, en secreto. Y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Verso 7. Y ustedes, cuando oren, no multipliquen las palabras como los religiosos que piensan que por la multitud de palabras serán escuchados. No sean como ellos, porque tu Abba, tu Padre, sabe lo que necesitas antes de que se lo pidas. Dejemos hasta ahí, pueden sentarse. Este pasaje nos habla de algo muy especial. ¿De qué nos habla? Peticiones de la oración. Y resulta que los discípulos, los estudiantes, habían estado previamente con Yeshua, lo acompañaron a una de sus oraciones nocturnas, y dice la historia en el contexto que los estudiantes lo escucharon cuando oraba con Yahweh, y en medio de su oración y cuando terminó de orar, dice que llegó donde los talmidim y los talmidim dijeron: uy, usted ora muy bonito. ¿A usted le han dicho alguna vez eso? Ay, venga, si usted ora tan bonito, ore usted que usted ora muy bonito. Venga, vea, el perro está tosiendo, venga, ore usted que usted ora muy bonito. Gente que no conoce, le lo llama a uno para que ore por... Hay uno en el trabajo que me dice a mí: venga, óreme, venga, óreme. Porque escuchan a orar, el que tiene relación personal y constante con Yahweh, pues ejercita la oratoria con él. Pues Yahshua era experto en la oración, los talmidim lo escucharon, y cuando llegó de la oración le dijeron: usted ora muy bonito, maestro, enséñenos a orar. Con base en esa experiencia, es que los talmidim, es que Yahshua empieza a decirles esto: listo, muchachos, ¿quieren aprender a orar? Pues cuando oren, primero que todo, no oren como los hipócritas, dice él, que les gusta levantar la voz y que los vean y que los escuchen, y mire cómo oro de bonito. Les dijo Yeshua: ellos ya tienen su recompensa, fueron oídos por los hombres y fueron alabados por los hombres. Hasta ahí llegó su recompensa. Pero luego dice: cuando oren, tampoco oren como los religiosos, que usan ¿qué? Más repeticiones. Repeticiones, una repetidera. ¿A usted qué le recuerda eso? Lo de la repetidera, vanas repeticiones. ¿Quién le da un ejemplo de vanas repeticiones? El rosario. Rosario, por ejemplo. ¿Cuál, Charo? ¿Cuál estaba diciendo? La oración del nada, muy bien. Y la gente de la guardia. Oraciones, vanas repeticiones, ¿cierto? Y dice ahí, aclara, y dice como los religiosos. Primero dijo como los hipócritas, y luego dijo como los religiosos que usan de vanas repeticiones. En algún tiempo nosotros, cuando estábamos en el cristianismo, entendimos que lo que Yeshua estaba haciendo con esta oración era enseñándonos el estilo, el modelo de cómo acercarnos delante de la presencia de Yahweh para orar, ¿verdad que sí? Por ejemplo, hagamos un repaso. Ustedes, por lo tanto, verso 9, cuando hagan oraciones, digan: Avinu Shebar Shamayim, dice: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Quién me da un ejemplo o una breve explicación de lo que eso significa?
Primeramente buscar la voluntad de Dios. Sí. Cuando decimos Padre nuestro, ¿a qué hace referencia? ¿Reconocimiento de qué? De que Él es nuestro De Padre. que Él es nuestro Padre. O sea, lo que... Exacto. Entonces mire de una primera frase, todas las cosas que se pueden desenvolver. Que Él está allá, ¿no? Con el solo hecho de yo decir Padre nuestro, primero que todo estoy tomando mi posición como hijo. Ajá. O sea, me estoy identificando delante de las potestades y delante del que me oiga que yo soy su hijo, porque estoy diciendo Padre nuestro. Y poniéndole en primer lugar. Claro, reconozco que Él es papá y yo me siento como hijo. Primero que todo, reconocimiento. Y eso es lo que uno le explica a los hijos en la oración. Usted es hijo de Yahweh. Yahweh es tu papá. Y cuando le hemos dicho, va a llegar un día donde usted va a necesitar algo y no va a poder decir papi Wilson, ayúdeme, va a tener que decir Padre Yahweh, ayúdame. Fíjese cómo es de importante reconocer y tomar la posición y la identidad como hijos de nuestro Padre Yahweh. Mire cómo salen varias cosas del solo Padre nuestro. La intención de Yahshua no era que dijéramos Padre nuestro que estás en el cielo, era que entendiéramos que teníamos que tomar una posición. Luego, que estás en el cielo, reconocer su majestad, reconocer que el cielo es ¿qué? Su trono. Y la tierra, Él está a sus pies. y que Él está en el trono y yo estoy En la tierra. a sus pies, pies. en el estrado de sus pies. Reconocer mi condición de necesidad, de dependencia, que los hombres hoy en día que se olvidan de Yahweh tienden a olvidarlo y se sienten dioses, se sienten importantes. Y así podemos hacer un repaso de toda la oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Es que ellos ya conocemos la importancia de su nombre, lo que significa su nombre, todas las consecuencias positivas que tiene respetar y honrar su nombre y todas las consecuencias negativas que hay para el que deshonra su nombre, olvida su nombre, Que no reconoce su nombre. que corren el riesgo de que se les diga en aquel día no te conozco, pero si en tu nombre, ese no era mi nombre. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, tú eres el rey, yo soy tu siervo, yo estoy aquí, tú estás allá, tú gobiernas, tú diriges, ven y dime qué hacer, etcétera. ¿Sabe qué significa etcétera? Muchas cosas. Etcétera es una palabra latín que significa y lo demás. Diga y lo demás. Siempre que usted encuentre etc, etcétera, significa y lo demás. Él es majestuoso, Él es poderoso, Él gobierna, Él es rey, Él es todopoderoso, etc. Y todo lo demás. Entonces, pudimos entender de que cuando nos acercamos delante de la presencia de Yahweh, no es para llegar a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra y en el cielo. Danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Qué sigue? No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Y líbranos del mal. No era esa la intención de Yahshua. La intención de Yahshua era explicar en unas breves palabras Paso a paso. cómo usted puede durar todo un día entero haciendo oración con esas frases. Ajá. Así es. ¿Está conmigo? Así es. Esa era la intención de Yahshua. Y de hecho, antes de esto dijo, oren así. O sea, Él les dijo aquí, oren así, de esta forma, desglosen su oración así. Este es el ejemplo de oración para ustedes. Y antes les había dicho, no oren con vanas repeticiones ni como hipócritas. Hay unas versiones que dicen oraciones que no tienen sentido. Es más, que usted mismo no le da el sentido, que usted ora por orar, dice por decir. Y uno puede tener sus propias oraciones. Por ejemplo, a la hora del almuerzo. Usted puede estar tal vez cayendo en vana repetición a la hora del almuerzo. Así es. ¿Sí o no? Sí, señor. O tal vez al acostar los niños. Vanas repeticiones porque siempre dice lo mismo. Pero Yahweh dejó una instrucción en cuanto a la oración. Esta a través de Yahshua. Acompáñeme a Marcos, capítulo 12. Marcos 2. Ojo, tenemos dos referencias: no orar como hipócritas y no orar vanas
repeticiones. Así es. No olvide esos dos puntos. Marcos capítulo 12. El verso 28. Aquí está Yahshua en esta porción de la palabra. Y dice, uno de los sabios vino y los oyó en esta discusión. Una discusión que tenían atrás con todos los Talmidim y con Yahshua acerca de los hijos de hombre, de la resurrección. Había un tema allí que estaban discutiendo. Y dice que uno de los sabios vino y los oyó en esta discusión. Viendo que Yahshua le respondía correctamente, le preguntó, ¿cuál es el más importante mandato de todos? Le preguntó un sabio a Yahshua, lo quería corchar. ¿Cuál es el más importante de todos los mandatos? Verso 29. Yahshua respondió, el más importante es, sin titubear, Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. ¿Qué es lo que significa eso? Escucha Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Y sigue y agrega, y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Qué citó ahí Yahshua? Diga, Torah. Como quien dice, escrito está. Pues vamos a ir allá. ¿Dónde está eso? Deuteronomio 6. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 6. Es importantísimo entender esto, porque si bien entendimos que lo que Yahshua quería era evitar que nos diéramos delante de Yahweh como hipócritas o como religiosos, como hipócritas haciendo oraciones para que nos vean, o como religiosos haciendo vanas repeticiones, pues ¿cómo vamos a salir de la religión de la esclavitud romana para entrar a una religión judía? No tiene sentido, ¿verdad? No. Cuando Yahshua habla de vanas repeticiones, es eso, es oraciones que siguen y que siguen y que siguen lo mismo. Y nosotros tenemos que cuidarnos de caer en ese error con esta preciosa oración, mandato, misbot de Yahweh, que se llama la Shema. Porque entonces, así como no tiene sentido pararnos aquí y decir, Padre nuestro que estás en el cielo, y no es eso lo que Yahweh quería, lo que Yahshua quería enseñar, pues ¿para qué vamos a hacer como los judíos religiosos, que su oración es Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, y ya, y la dejan ahí? Creería yo, Wilson López, que así como Yahweh nos permitió entender el Padre Nuestro, debemos entender la Shema, lo que significa y lo que realmente Yahweh quiso decir ahí en su palabra. Acompáñeme ahí en Deuteronomio 6. Deuteronomio capítulo 6, en el verso 4. Es más, leamos desde el 1. Este es el mandato y los juicios y las ordenanzas que ordenó Yahweh tu Elohim, que se las enseñen para realizarlos en la tierra la que cruzas para poseerla, para que temas a Yahweh tu Elohim, para que observes todos sus decretos y mandatos que Él ordenó hoy, tu hijo, tu nieto, todos los días de tu vida, para que se alarguen tus días. Oye Israel, ¿cuántos Israel hay aquí? Aleluya. Oye Israel, y tendrán cuidado de realizarlos, tal como Yahweh Elohim de tus antepasados habló para ti, para que sea bueno para ti y para que te multipliques mucho en una tierra en la que fluye leche y miel. Y dice el verso 4, Shema Yisrael, oye Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh nuestro Dios, Yahweh Echad, Yahweh uno es. Verso 5, y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Hasta ahí es la oración. Como decir,
¿Dónde cae en tentación y líbranos de todo mal? Hasta ahí termina el Padre Nuestro, ¿cierto? Y líbranos de todo mal. Ahí terminó el Padre Nuestro que enseñó Yahshua. Hasta ahí llega la Shema, de la cual Yahweh le dijo a Moshe: estas palabras le dirás al pueblo. Estas palabras le dirás al pueblo con todas tus fuerzas. Entonces mire, el verso 6 trae una instrucción. Estos asuntos que yo te ordeno hoy estarán en tu corazón. Es lo primero que está diciendo que tienes que hacer con eso que acabamos de leer. Tiene que estar en tu corazón primero. Verso 7: las enseñarás con profundidad a tus hijos. Oiga, con profundidad, lo que hicimos con el Padre Nuestro. Buscar la profundidad de cada una de sus palabras y así enseñársela a nuestros hijos. Yo escucho judíos de la religión judía seguir leyendo, recitando el verso 6, el verso 7, el verso 8, el verso 9 como si fuera la misma oración, como si fuera un clamor. ¿Sí? Siguen orando de la siguiente manera: y estos asuntos que yo te ordeno hoy estarán sobre tu corazón. ¿A quién están hablando? Esas palabras fueron de Yahweh para mí, pero si yo las recito como parte de la oración, no tiene sentido. Las enseñarás a tus hijos con profundidad y hablarás de ellas cuando estés sentado en tu casa. ¿Qué dice? ¿Hablarás qué? De ellas. Hablarás de esas palabras. Ahora, hagamos el ejercicio usted y yo. Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Esas palabras que te ordeno hoy, verso 6, estarán sobre tu corazón. Está sobre mi corazón de forma precisa, marcada, segura de que Yahweh, mi Elohim, Yahweh uno es. ¿De qué forma estoy yo manejando mi vida que demuestre que para mí Yahweh es uno solo? O tal vez tengo otros dioses por ahí, o tal vez hay otras cosas que están distrayéndome, o tal vez hay otras cosas en las cuales estoy poniendo mis ojos que no son Yahweh. Fíjese cómo ese pedacito de la oración: oye Israel, yo soy Israel, yo tengo que escuchar. Yahweh, mi Elohim, Yahweh uno es. ¿De qué forma yo estoy honrando esas palabras? Yahweh es uno en mi vida. Yahweh es solo Yahweh en mi vida, como creador, como dueño de todas las cosas. Fíjense la forma de cómo tiene que estar en mi corazón. Luego dice: las enseñarás con profundidad a tus hijos. Era sentarme al borde de la cama y decirle: repite conmigo, hijo, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. No. ¿Para qué se va a volver como un rezo para el niño? ¿Para qué voy a caer en la doctrina del judaísmo? Lo que yo tengo que hacer es enseñárselas en profundidad. Hijo, no hay nadie como Yahweh. No existe otro que te pueda ayudar, que te pueda sanar, que te pueda prosperar, que te pueda fortalecer para que te vaya bien en la vida. A quien tú debes de escuchar es solo a Yahweh. Eso es con profundidad enseñarle esas palabras a mis hijos. Y obvio, tiene que estar con profundidad mi corazón primero, y tengo que creérmelas yo primero. Pero eso es enseñárselas a mis hijos con profundidad. Y sigue diciendo ahí el verso 7: hablarás de ellas cuando estés sentado en tu casa. Imagínese usted en la sala compartiendo un pan coco con queso crema, como el de rico, un churro con leche. ¿Tienen hambre? ¿Qué hacen así? Habichuelas con carne asada. Habichuelas deliciosas. Imagínese usted sentado en la mesa o ahí en la sala compartiendo con alguien y cumpliendo la palabra del Señor. ¿Usted se imagina con el otro ahí sentado de frente diciéndose: Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Shema Israel, Yahweh? No. Habla de ellas, habla de estas palabras cuando estés sentado en tu casa. No hay como el Señor. Uy, sí, mire lo que hizo en mi vida, mire el testimonio que digo. Yahweh solo hay uno, el que hace milagros, el que hace obras. Por eso yo lo escucho a Él. Por eso es hablar de esas palabras en su casa. Así es. No es recitarlo, Testificar, claro. es evitar, como los religiosos, las malas repeticiones. ¿Sí ven cómo es de fácil cuando estamos volviendo a nuestras raíces?
rayar con la religión del judaísmo. Nosotros tenemos que cuidarnos de eso, porque hay cosas que al hombre le parecen buenas y agradables, pero no son lo que Yahweh había querido que hiciéramos. Así venga y diga uy, no es que tiene un recorrido, uy, no es que conoce mucho, sí, pero la verdad es una sola. Así como Yahweh es uno solo, su Torah es una sola, su mensaje es uno solo, y nosotros tenemos que ser sabios y entender estas cosas. Y lo que estoy diciendo es de mera lógica. Es mera lógica. Esto no es de ay, se abrió una luz y lo está revelando, esto es revelación. No. Esto es de mirar, como dice el verso 7, con profundidad esas palabras. Con lupa, desglosadito, porque así las tengo que hablar con mi familia, con mi hermano, y enseñárselas a mis hijos. Que ellos tengan claridad de que no hay nadie como Yahweh, porque su palabra declara que no hay nadie como Yahweh. ¿Cuántos lo creen? Hablarás de ellas cuando estés sentado a tu casa, mientras andes en el camino. Lo mismo, usted caminando hacia el trabajo, y poder usted estar ahí en su corazón meditando en que papá, definitivamente no hay nadie como tú. Me diste vida hoy, me levanté hoy, tengo trabajo. En el 31 de diciembre romano estaba yo allá con mi esposa en casa, y hablábamos de eso con alguien. Estábamos con alguien y le decíamos qué bendición saber que el lunes festivo. ¿El lunes festivo qué fue? ¿El primero? Y hablábamos con alguien y decíamos, uy, qué bendición que mañana tenemos que trabajar. Y muchos también dirían, ya mañana. Y uno escucha gente que dice, ya mañana volver a la realidad, tengo que ir a trabajar. ¿Cuánta gente hay deseando tener un trabajo? Y poder uno reconocer y decir, uy, Yahweh, no hay nadie como tú. Eso es recordar esas palabras. Uy, Padre, definitivamente saber que mañana voy a ir a trabajar, por más duro que esté, por más extendido que esté el horario, por más fuerte que sea el jefe, pero puedo ir a trabajar. Es una bendición, sigue siendo una bendición, porque por eso Yahweh está llevando provisión a mi casa. Así es. ¿O no es así? Así es. Es así, que uno quisiera cosas mejores, hombre, ascensos, mejores horarios. Yo duré trabajando de 5 de la mañana a 12 de la noche, arreando caballos y aplicando las inyecciones cuando les daba cólico. Yo decía, veterinario, ¿de dónde? Y duré en ese trabajo mucho tiempo. Ahí sí era trabajar de sol a sol. Yo era de sol a sol. Y yo en ese tiempo decía, Yahweh, yo quiero algún día un empleo de horario bendecido y bien remunerado. Yo lo deseo de todo mi corazón. Y Yahweh por momentos en mi vida me lo ha concedido. Pero he sido agradecido con todo lo que he tenido y con lo que me ha tocado hacer, porque seguía siendo bendición. Porque es que el hecho de pronto de, como le está pasando con nuestro hermano Carlos, que les extendieron los horarios, mire la hora que llegó hoy, terrible, y uno dice, no creo, esa gente de claro, terrible, pero sigue siendo la bendición de él. Claro. Sigue siendo. Y el hecho de que no llegue temprano aquí a la congregación, entonces, ay, no, Carlos está en pecado, venga, oremos, no olvídese, él es ejemplo y testimonio en su trabajo. Así es. Más tiene en su trabajo conocer el nombre, más tiempo tiene de compartirles, porque eso hasta ahora me imagino que solo allá. Sigue siendo su bendición. Y que él pidió un trabajo mejor, pues claro, y usted en sus oraciones pide a Yahweh un trabajo mejor para él, o su propia empresa, etcétera. Pero sigue siendo nuestra bendición. ¿Qué es lo único que usted y yo tenemos? ¿Qué es lo que nos ha mandado a hacer Yahweh? Recordar esas palabras. Pase lo que pase, esté como esté en la situación, Yahweh, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, porque tú me das. Y así como tú das, tú quitarás en algún día. Pero confío en ti porque tú eres mi Padre. De camino, mientras vayas de camino, dice, cuando te acuestes y cuando te levantes, como lo hemos hablado aquí, poder abrir los ojos y sorprendernos. Y decir, ¿cómo? Estoy vivo. Ahí sí preguntarle al que está seguido, no cómo amaneció, sino cómo amaneció. Ya se puede preguntarle así, porque es un milagro, es algo maravilloso que nos amanezcamos vivos, ¿o no? Así es. ¿A usted le parece muy bonito estar vivo hoy? Así es. Es genial. A mí me gusta estar vivo. ¿A quién le gusta estar vivo? Así ¿A quién es. le gustaría estar muerto? No. No. Y no falta el religioso, muerte para el mundo y sus placeres, ¿sí? Pero es una bendición abrir los ojos y poder decir, estoy vivo. Y el que duerme acompañado, mirar para el lado y decir, ay, sí, ay. Y llegar a la pieza donde hay niños y decir, están vivos. Y le pone uno la mano en el pechito y está para arriba y para abajo, ay, están vivos.
Poder sorprenderse uno de eso. Tengo trabajo, voy para mi trabajo. Y uno ve gente que llega al trabajo, compañeros de uno con cara de aburridos. ¿Y qué le pasó? Casi no me levanto. No, estuve esta tarde viendo películas. Aburrido, porque qué vida tan dura, qué vida tan dura. Pero usted y yo tenemos que aprender a ser agradecidos y recordar las palabras de la Shema y poder decir de camino, en el trabajo, al levantarme, al acostarme: no hay nadie como tú, Yahweh. Qué rico poder hacer un hábito de eso nosotros, que estamos dormidos y lo primero que hacemos cuando levantamos, abrir los ojos es: estoy vivo, Yahweh, no hay nadie como tú. Y poder escuchar su voz ahí diciéndome que me ama porque estoy vivo. Eso es recordar sus palabras. ¿Están conmigo? Así es. Dice el verso 8: átalos como una señal sobre tu brazo y como insignia entre tus ojos. Eso no es una oración, es una instrucción. Tenlos presentes todo el tiempo. O sea, está dando instrucciones de lo que es esa oración, de lo que hay que hacer con esa oración. Pero, ¿cómo va a contradecir Yahshua a papá? ¿Usted cree que Yahshua contradeciría a Yahweh? No. Hay textos de la palabra donde el mismo Yahshua decía: yo no digo nada por mí mismo. Yahshua decía: todo lo que yo hablo es porque Él me dice que lo diga. Así es. No digo nada por mí mismo. Entonces va a venir a decir algo que va en contra de papá. Olvídese. No oren con malas repeticiones. No, pero hay que recitar la Shema. No es eso. Usted sigue recitando el Padre Nuestro. Pero no es eso, es hacerlo vida en nuestras vidas. Es tenerlo tan presente y tan marcado que se vuelve un hábito para mí. Se vuelve un hábito. Cuando usted y yo practicamos algo de forma constante, se convierte en un hábito. Por eso se dice que a los niños hay que crearles el hábito de que se cepillen la boca 3 veces al día. Y a veces los ve uno con ese pedazo de queso ahí mostrándose. ¡Ey, cepíllese! Vaya, mire al espejo, y les da pereza. Hay que crearles el hábito de esas cosas. Con los niños uno pelea mucho con eso, que son más frescos. Sí, claro, como no tienen novia todavía, a la que tengan que lucir esa dentadura hermosa. Hay que crear el hábito. Cuando usted se vuelve generoso y ayuda, se convierte en un hábito. Cuando usted menos piensa: no sé, eso es para él, eso no era para mí. Cuando usted y yo generamos el hábito de la oración, se vuelve normal. Allá en la empresa donde yo trabajo, pues yo pongo ejemplo de lo que es mi vida, ¿no? Allá en la empresa hay un protocolo de atención y servicio al cliente. Y dice que uno, siempre que llega un usuario, tiene que ponerse de pie. Uno está así, en el puesto, se pone libre, cayó el turno, llegó la hermana Cecilia Pérez, y yo tengo que ponerme de pie, mirarla a los ojos y decirle: bienvenida, Cecilia Pérez, mi nombre es Wilson López. ¿Y qué le puedo servir? Sentarme. Es un protocolo y regañan a los que no lo hacen. Y yo me lo tomé en serio y empecé a practicarlo, y a veces que ni me doy cuenta cuando me puse de pie. Pero me puse de pie y le recibí, le miré a los ojos, le dije: bienvenido. Nunca doy la mano por iniciativa mía. Hay unos que sí lo hacen, pero si me la dan yo la doy, si no me la dan yo no la doy. Pero sí le miro la cara, me pongo de pie, le digo: bienvenido a Tigoune, mi nombre es Wilson López. ¿En qué le puedo servir? Y me siento. Se volvió un hábito porque lo practiqué y da duro, y a veces da hasta pena. ¿Sí? Es como quien empieza a trabajar por primera vez en un trabajo. Ay, cómo cuesta el trabajo tener que decir: buena, siga para servirle. Ay, da pena. Eso da pena. Y yo luego veo uno que se vuelve ¿qué? Un hábito. Se vuelve un hábito. Buenas para servirle. Ah, no, usted digo, venga, le digo. Se vuelve un hábito. Así mismo nosotros tenemos que convertir en un hábito todo lo que tiene que ver con Yahweh. Y es de esa forma que nos vemos diferentes. Es de esa forma que nos empiezan a reconocer como un casa de Israel. ¿Están conmigo? Así es. Dice: escríbelas en las jambas de tu casa y sobre tus portales. Entonces vemos cómo hay una instrucción para esa oración, la cual tenemos que con profundidad enseñarla a nuestros hijos, entenderla nosotros para que sea un hábito hablar de ellas cuando estemos en la casa, cuando vamos de camino, cuando nos acostemos y cuando nos levantemos. Miren lo especial, esta oración tiene que ser parte de nuestras vidas. Hagamos el ejercicio esta semana.
que esta semana sea una semana de adaptación, de convertirlo en hábito. No de recitarlo, porque ¿para qué orar, hermano, a repeticiones? No, de pensar en cada una de sus palabras, como cuando decimos, escuche la canción que vamos a cantar, pero cante con inteligencia, sepa lo que está cantando, ¿sí? Es muy triste ver uno todavía, hermanos, que cantan el gozo que el Señor ha puesto en mí. De mi vida. Eso es no cantar con inteligencia. Pero si yo entiendo que Yahweh me da el gozo y que el gozo es la fortaleza de mi vida, de repente mi semblante tiene que cambiar. Por eso cuando uno simposamente dice, dígale a su cara que usted está feliz. Sí, estoy muy contento. No, su cara, la cara de uno siempre refleja todo. O me dicen que su cara no refleja un cólico. Cuando usted tiene cara de cólico, ¿cuál es? Hágame cara de cólico. No, eso es como estreñimiento. La cara refleja tristeza, refleja alegría, refleja también el gozo. Por eso cuando usted de repente entra a exaltar a Yahweh y usted descansa en él, usted siente, uy, Padre, y recuerda esas palabras, no hay nadie como tú, Yahweh, tú eres mi Elok, como tú no hay nadie. Ya el semblante cambia, se quedan los problemas. Allá en casa traigo mis cargas a Yahshua, Él las toma por mí y yo puedo entrar en su presencia y ya puedo decir el gozo que el Señor ha puesto en mí, y siento gozo y siento alegría. Y el hermano que me mira, me encuentro con esas miradas así y así, a veces es incómodo. ¿Le ha pasado? Mucho. Y uno queda como que hace como un impacto. Sí, así es. Pero qué bueno que antes esa cara vinagreta se transforme. Digo esa, no el hermano, ¿no? Es para y dije esa cara vinagreta, no es con usted. No, aquí saben que usted sonríe. Pero qué bueno que antes nosotros contagiemos ese gozo, esa alegría. ¿Y por qué va a pasar? Porque lo tenemos marcado en nuestro corazón, porque lo entendimos, porque lo hicimos un hábito en nosotros. Eso es orar y cantar con inteligencia, ¿sí? Como el que lee el pasaje bíblico y Yahshua lloró. No, y Yahshua lloró. O sea, uno acomoda todo al contexto. Uno tiene que ser así, mi hermano. Y por eso esta oración, y por eso, por ejemplo, cuando entendemos la Shema, en donde habla de que no hay nadie como Él, acompáñame a la primera de Crónicas. Capítulo 17. Capítulo 17. Verso 17, verso 19. Yahweh, tú has hecho todas estos grandes prodigios por amor a tu Sharat. ¿Cómo dice allá? Por amor a tu siervo. Y según tu voluntad, y las has dado a conocer. Verso 20. Yahweh, nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú, y que aparte de ti no hay Dios. Diga, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Eso significa esa primera parte de la Shema. Cuando me encuentro en una situación en la que identifico de que definitivamente no hay nadie como tú, Yahweh. Y aquí lo tuvo que decir el siervo. Verso 20, nuevamente, Yahweh, nosotros mismos hemos aprendido, hay que aprenderlo, que no hay nadie como tú. ¿Cómo se aprende que no hay nadie como Yahweh? En esa relación, en ese diario vivir, porque nos damos cuenta de que no hay nadie como Él. ¿Usted qué cree que fue lo que yo expresé cuando cumplí las metas de una semana? Uy, Yahweh, no hay nadie como tú. He aprendido que no hay nadie como tú.
me preocupé de ti, no me importaron mis asuntos y tú te ocupaste de los míos. Yahweh, he aprendido de que no hay nadie como tú. Aleluya. Y así es Yahweh. Primera de Samuel. Primera de Samuel. Primera de Samuel. Capítulo 2, verso 1 y 2. Hannah elevó esta oración y dijo así: mi corazón se alegra en Yahweh. ¿Están conmigo? Verso 1. Mi corazón se alegra en Yahweh. En Él radica mi poder. Puedo celebrar su salvación, su Yeshua, y burlarme de mis enemigos. Verso 2. Nadie, diga nadie, es Kadosh como Yahweh. No hay roca como nuestro Elohim. No hay, y encerrado en signos de exclamación, no hay nadie como Él. Díganlo así como con emoción. Diga, no hay nadie como Él. Shema Yisrael. Eso es la Shema. Cuando usted aprende por alguna experiencia de su vida que definitivamente ¿qué? No hay nadie No hay como nadie Yahweh. como Él. No hay nadie como Él. Y eso es nosotros llevar en nuestro corazón, antes de acostarnos, al levantarnos en nuestra casa, en el camino, enseñarle con profundidad a nuestros niños que no hay nadie como Yahweh, no lo hay. Lo cantamos aquí a veces: ¿quién como Yahweh? No hay nadie. ¿Quién como Yahweh? Poderoso y fuerte. O sea, no hay nadie como Él. Eso es cantando Shema. Eso es entenderla a profundidad. Así es. Pero no decirlo por decir. Yo digo que no hay nadie como Yahweh porque así me lo enseñaron. No. Es porque yo logro identificar en mi vida situaciones en las que Él intervino y me dejó claro y me dejó aprender que no hay nadie como Él. Así es. No hay nadie como Él. El hecho de- ¿Usted cree eso? Así es. Primera de Timoteo 2:5. Timoteo 2:5. No recordáis. Primera de Timoteo 2, desde el 3. Esto es lo que Elohim, nuestro Moshiach, considera como bueno. Esto es lo que alcanza su aprobación. Verso 4. Él quiere que toda la humanidad sea salva y venga a la plena ciencia de la verdad. Verso 5. Pues Elohim es uno. Diga, Elohim es uno. Elohim es uno. Nuestro Dios es uno. No sé si ahí en su Biblia, en su Torah, aparece entre paréntesis al lado Deuteronomio 6:4. En la mía aparece. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5 dice: pues Elohim es uno. Y al lado en paréntesis dice Devarim 6:4. No. Y es lo que habla de la Shema. Ahora, ¿por qué dijo eso? ¿Por qué dijo eso? Verso 3. El verso 3 dice: Yahweh no quiere que nadie se pierda, Él quiere que todos se salven. Por esa razón, Yahweh es uno. Entonces fíjense cómo el solo hecho de que haya hecho un pacto nuevo y nos haya permitido ser parte de ese pacto es un motivo para decir: no hay nadie como Yahweh. No lo hay. No lo hay, no hay nadie como Yahweh. Puede usted decirle al hermano que está a su lado, mírelo a la cara y dígale: no hay nadie como Yahweh. En serio, vuelva y mírelo y dígale: no, en serio, no hay nadie como Yahweh. Eso, hágalo con cara de signo de admiración. No hay nadie como Yahweh. Es que no hay nadie como Yahweh. No hay nadie. Zacarías 14.
Zacarías 14. Vamos a leer desde el verso 1. Jerusalén, Jerusalén, viene un día para Yahweh cuando tus despojos serán repartidos en tus propias calles. Movilizaré a todas las naciones para que peleen contra ti, te conquistarán, saquearán tus casas, violarán a tus mujeres. La mitad de tus habitantes irán al exilio, pero el resto del pueblo se quedará contigo. Entonces saldrá Yahweh y peleará contra aquellas naciones como cuando pelea en el día de la batalla. En aquel día pondrá Yahweh sus pies en el monte de los olivos que se encuentra al oriente de Jerusalén. Y el monte de los olivos entonces se partirá en dos, de este a oeste, y formará un gran valle con una mitad del monte desplazándose al norte y la otra mitad al sur. Ustedes subirán por el valle de mi monte, porque se extenderá hasta Asal. Huirán como huyeron del terremoto en los días de Uziyahu, rey de Yahudá. Entonces vendrá Yahweh, Adonai Elohim, acompañado de todos sus derechos, de todos sus justos. En aquel día no habrá claridad ni hará frío, será un día excepcional que solo Yahweh conoce. No tendrá día ni noche, pues cuando llegue la noche seguirá alumbrando la claridad. En aquel día fluirá agua viva desde Jerusalén, tanto en verano como en invierno, y una mitad correrá hacia el mar muerto y otra mitad hacia el mar Mediterráneo. Verso 9. Yahweh reinará sobre toda la tierra, y en aquel día Yahweh será el único Elohim, y su nombre será el único. En aquel día, hoy en día la religión y la idolatría tienen muchos dioses marcados. Hoy en día muchas personas que creen estar bien con Yahweh tienen diosesitos en sus vidas que son más importantes que Yahweh. Pero dice Yahweh en su palabra, aquí en Zacarías capítulo 14 del 1 al 9, que llegará un día, después de que pasen cosas terribles, en donde por fin Él tomará su lugar con nosotros, en medio de su pueblo, donde Él será el único Elohim, y su nombre será el único. Fíjese cómo el hecho de usted y yo guardar ese misbot de la Shema, pero de una forma profunda, de una forma correcta, nos lleva, mi hermano, y nos transporta a muchas áreas de nuestras vidas, a todas las áreas de nuestras vidas. ¿Se da cuenta que es mucho más que una recitación? ¿Sí se dice así? Sí. ¿Se dan cuenta que es mucho más que simplemente pararnos a recitar una oración? Vuelvo y les digo, si se trata de recitar la Shema, sigamos recitando el Padre Nuestro. Pero no es lo que Yahshua quiso enseñar. Yahshua dejó claridad en que es un ejemplo y que de ahí se desprende una relación con Yahweh. Una relación con Yahweh. Es importante que usted y yo, como casa de Israel, entendamos lo que significa la Shema, la profundidad que tiene, la influencia que tiene en nuestras vidas y cómo quiere Yahweh que actúe en nuestras vidas. ¿Están conmigo? Así es. Póngase sobre sus pies, vamos a agradecerle a Yahweh y que nos ayude a entender algo tan importante como guardar esa Shema. Hagamos el hábito, esta semana hagamos el ejercicio. Así es. Pensemos en la Shema, Deuteronomio 6, verso 4. Analicemos la Shema y empecemos nosotros mismos a desglosarla según nuestra vida y a practicarla. Y fíjense cómo los versos que siguen le dicen a usted la instrucción de lo que debe de hacer con esa oración. Si no lo hacemos, si estamos cayendo en desobediencia. El no hacer lo que dice Deuteronomio 6 con esa Shema nos hace caer en desobediencia. No vamos a ser desobedientes, vamos a ser obedientes. ¿Cuántos van a ser obedientes? Así es. Vamos a ser obedientes. Padre Celestial, te agradecemos muchísimo. Baruch Hashem, bendito tu nombre.
Queremos agradecerte muchísimo porque tú nos guías, tú nos ayudas, tú nos levantas, tú nos fortaleces, Padre, y nos permites aprender que no hay nadie como tú, Yahweh. No existe nadie como tú. No existe nadie que haga las obras como las haces tú. Porque tú eres precioso, tú eres poderoso, tú nos enseñas, tú nos guardas, tú nos guías. No hay nadie como tú, Yahweh. Y estamos muy agradecidos contigo porque tú nos ayudas, porque tú nos estás enseñando, porque nos estás afirmando, porque estás haciendo de nosotros mejores hijos, papá. Te agradecemos muchísimo porque tú eres Yahweh, porque tú eres el Todopoderoso. Padre de la gloria, y estás haciendo de nosotros unos hijos, casa de Israel, que te sirven, que te agradan, que te bendicen. Padre de la gloria, ayúdanos a entender tus palabras, que todo lo que estamos aprendiendo con el More Ricardo, Señor, cuando viene Antonio y nos enseña profundidades de la Torah, profundidades, Señor, Padre, de significados, Padre, de la concordancia, Señor, significados acerca de las fiestas, de las fechas, del calendario, que todo esto nos alimente, pero que nosotros podamos llevarlo a la relación personal contigo, que cobre sentido y cobre fuerza en la relación contigo y no que se quede, Señor, en una doctrina religiosa. Ayúdanos a escuchar, a retener y a poner por práctica de la manera como tú lo quisiste, Yahweh. Yo te lo pido para mi vida y te lo pido, Yahweh, para mis hijos, y te lo pido, Yahweh, para esta congregación preciosa en la cual tú te estás glorificando, papá. Bendecimos tu nombre, Kadosh. Tú eres precioso. Tú eres precioso, Padre, no hay nadie como tú. Dígaselo a Él, dígale a Yahweh, Yahweh, no hay nadie como tú, porque tú me cuidas, me guardas, me proteges y me enseñas lo que me has permitido vivir, lo que me has permitido aprender, me demuestra que no hay nadie como tú. Tú me dices en tu palabra que no me deje turbar, tú me dices que confíe en ti, que confíe en Señor, en Yeshua. No hay nadie como tú, Padre, porque tú dices en tu palabra que en la casa del Padre de Yahweh hay muchas moradas donde vivir, y que si no fuera así tú nos lo hubieras dicho. No hay nadie como tú, Yahweh, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, papá. Bendito tú eres, Señor, bendito tú eres, papá. Tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida, Yeshua. Y eso hace una vez más que en nosotros esté marcado que no hay nadie como tú, mi Padre, no hay nadie como tú. En esta noche presentamos delante de tu presencia todo lo que somos, nuestras vidas, nuestro pensamiento, todo lo ponemos delante de tu presencia. Y te agradecemos por cuidarnos, por protegernos, por ayudarnos, por enseñarnos, por fortalecernos. Te agradecemos muchísimo por todo lo que tú haces. A ti sea toda la exaltación y toda la honra, porque tú vives y reinas por siempre y para siempre, Yahweh. Baruch atah Yahweh. Bendito eres tu precioso Padre, majestuoso y poderoso. No hay nadie como tú. Levante sus manitas ahí arriba como un loco conmigo y diga: papá, mis manos hoy se levantan delante de ti. Y yo declaro, Padre, que se levantan manos Kadosh delante de ti. Tú has limpiado mis manos, tú has purificado mi corazón, papá. Yo lo declaro en el nombre de Yeshua y declaro que hago parte de tu pueblo, que hago parte, Señor, de tu casa, Señor, y que yo puedo decir con toda seguridad que me has enseñado y he aprendido que no hay nadie como tú, Yahweh. No hay nadie como tú. Y me voy con ese pensamiento a mi casa y me acostaré esta noche y meditaré con profundidad en tu palabra, de que no hay nadie como tú, Señor, y de que te amaré con todas mis fuerzas, Señor, Padre. Todas las intenciones de mi vida, todo lo que yo trabaje, en todo lo que yo me esfuerce, estará el amor mío hacia ti, papá. Te amaré con toda mi alma, todos mis sentimientos, mis pensamientos y mis emociones dirán y gritarán y anunciarán que no hay nadie como tú, Yahweh, y que te amo, que te exalto, papá. Eso es lo que dice tu Torah con la Shema. Ayúdame a recordarlo, Señor. Ayúdame a ponerlo por práctica. Ayúdanos a mí y a este pueblo, Padre, esta semana a generar un hábito de declarar esa Shema en cada momento de nuestras vidas, al acostarnos, al levantarnos, de camino, en nuestra sala, y enseñarlo con profundidad a nuestros hijos, papá.
Bendito eres tú, Yahweh. Te exaltamos y te glorificamos. Así es, Padre. Te agradecemos por tu fortalezas, que aún siendo pequeños, papá, tú nos llenes de tu presencia, tú nos llenes de tu fortaleza, que tú los llenes de carácter tuyo, Padre, que ellos tengan la capacidad de rechazar lo que no es tuyo, lo que no te agrada a ti, que ellos sean capaces de identificar lo que no te agrada, lo que no viene de ti. Por favor, guárdalos, protégelos. Allá en sus lugares donde estén, Padre, guárdalos y protégelos y prepara sus corazones, prepara sus vidas para ahora que regresan a clases, Padre, que no se dejen arrastrar por el sistema. Te lo pedimos, te lo suplicamos en el nombre de Yeshua HaMashiach, Padre. En tus manos preciosas están todos y cada uno de ellos, y te pedimos por favor que hagas una obra especial con ellos, Señor, en nuestros hogares, para la honra de tu nombre, Kadosh. Te lo pedimos y te lo suplicamos, Rey de Gloria. Que así sea, papá, que así sea, Rey de Gloria. Denle un aplauso.